Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnos. En esta ocasión vamos a dar seguimiento a nuestra segunda cápsula informativa que lleva por nombre la función jurídica de los títulos de crédito. En ese sentido, bueno, pues tenemos que partir acerca de la concepción misma de crédito y vemos que la vida comercial de crédito pues no puede ser concebida de manera explícita si no existe una función o una fundamentación en cuanto al crédito mismo, ¿no? Ya que cuando hablamos de la riqueza, su mayor componente pues se encuentra de manera explícita en cuanto a la forma de otorgarlo en formas alternas de pago, es decir, no realizarlo de manera inmediata en una sola exhibición, y por tanto aludimos a lo que es una riqueza crediticia. Por ello, el crédito vemos que se desenvuelve y se multiplica en cuanto al capital y se realiza también el fenómeno fundamental en cuanto a la vida de la producción. Al hablar de este valor magnético del crédito como una forma generadora de riqueza, pues vemos que marca un antes y un después en la historia del hombre, ya que el crédito ha sido una forma de establecer un progreso en la sociedad contemporánea, puesto que el hombre por naturaleza pues va evolucionando, sus necesidades también van cambiando, sin embargo puede que de manera inmediata no cuente con un capital para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, a través de la figura misma del crédito, puede obtener determinados bienes o, en su defecto, determinados servicios y luego entonces realizar este pago por los mismos en una forma diferida, ¿no? Es por tanto que en un sentido genérico, cuando hablamos de crédito, bueno, pues vemos que este emana del latín credere, que significa confianza. En un principio, el crédito vemos que se gesta a partir de la palabra, ¿no? Es decir, otorgaban determinados bienes o determinados productos a partir de la palabra, ¿no? Existía esta confianza, ese compromiso. Sin embargo, conforme también se fue gestando el paso de los años y al no existir este pago oportuno o este cumplimiento de obligación, pues se vio en la necesidad de empezar a buscar o a idear una forma de exigir de forma tal el cumplimiento de esta, ¿no? Dando cabida a lo que conocemos como títulos de crédito. Pero bueno, regresando a la palabra crédito, que emana del latín credere, vemos que este significa confianza y es cuando una persona deposita en otra, en quien cree, y se le atañe pues esta forma o este distintivo de confianza. Por ello se dice que es una persona digna de crédito. Sin embargo, hay ocasiones en que esta confianza da cabida o que constituye una figura jurídica de crédito en sentido jurídico. Y en ocasiones el crédito pues se concede a través de esta ausencia de confianza, cuando se da una cuestión o un componente de dinero a un comerciante para que salga una situación o para que dé cabida a la satisfacción de una necesidad. Entonces, se le cambia la nominación por un administrador, ya sea el que realiza este tipo de actividades, ¿no? Vemos también que de manera explícita existe esta forma de reconocimiento o esta forma de satisfacción de necesidades, y es que también en este mismo caso surge en sentido jurídico una forma de establecer un negocio de crédito. Y este negocio de crédito es cuando el sujeto activo que recibe la designación de acreditante traslade a un sujeto pasivo que se llama acreditado un valor económico actual, pero sujeto a una obligación del acreditado de devolver ese valor y además su equivalente en dinero en un plazo convenido. Cuando hacemos referencia de este concepto, comprende esa traslación de propiedad de un bien tangible, que es a través de un contrato mutuo, que la transmisión de un valor económico intangible, en el caso en que se preste la firma o se contraiga alguna obligación por una cuenta del acreditado. En ese sentido, damos cabida pues a lo que se reconoce o al surgimiento de la figura jurídica de lo que es la venta a crédito o la compraventa a crédito, ¿no? Cuando hablamos de la compraventa a crédito, entendemos que la venta a crédito es aquella transacción donde el comprador
recibe el bien o el servicio y se compromete a realizar de forma diferida a futuro el cumplimiento de la obligación. En este sentido, vemos que existen elementos particulares o puntuales. Primero, nos indica que es una transacción. ¿Por qué? Porque existe una persona que es titular ya sea de un bien o de un recurso que le otorga a otra el mismo y que por tanto esta se compromete dentro de un plazo convenido por las partes a dar cabal cumplimiento. Esto puede ser dentro de este plazo a futuro, lo puede otorgar de manera inmediata, repito, no en el momento mismo que le otorgan el producto, porque si no, pues no sería una compraventa a crédito, sería simple y sencillamente una compraventa, ¿no? Entonces, hablamos de esta compraventa a crédito cuando se otorga el bien o el servicio, se paga a futuro y que este pago puede ser en una sola exhibición, repito, a futuro, o en su defecto estar sujeto a determinados pagos en lo particular, ¿no? Por ello se dice que la venta se puede liquidar en un solo pago final dentro de un plazo pactado o con diferentes cuotas. Ahí estamos hablando de la venta a plazos, ¿no? Esto da cabida a que exista una forma de manifestación a través de qué? De lo que se conoce como los títulos de crédito. Cuando hablamos de los títulos de crédito, vemos propiamente que este encuentra su forma o su naturaleza y se habla de títulos de crédito, aquellos documentos que son necesarios para ejercitar el derecho literal que dentro de ellos se encuentran consignados, ¿no? Estas especificidades de los títulos de crédito nos dice propiamente que no son aplicables en cuanto a boletos, fichas, etcétera. Por ello, cuando nosotros hablamos de los títulos de crédito, vamos a encontrar aquellos que por su simple y especial naturaleza pueden en un momento dado ser exigibles. En la ley mexicana se dice propiamente que los títulos de crédito son cosas mercantiles. ¿Por qué? Porque se encuentran comprendidos como documentos necesarios para poder ejercitar el derecho literal, como hemos citado, que dentro de los mismos se contempla. Por ello, se establece propiamente el derecho literal incorporado dentro del título para que se encuentre implícito la construcción de que la misma ley establece, ¿no? De regular los títulos de crédito. Cuando hablamos de los títulos de crédito, nos establece que son cosas absolutamente mercantiles, por lo que su mercantilidad no se altera porque no sean comerciantes quienes los suscriban o quienes los posean. Derivado de estas formas explícitas surgen características principales de los títulos de crédito, dentro de las cuales encontramos la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Cuando hablamos propiamente de la incorporación, se dice que el título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho. En ese sentido, el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio pues está condicionado por la exhibición del documento, ya que sin exhibir el título pues no se puede ejercitar el derecho en el incorporado. Quien posee legalmente el título posee el derecho, repito, que en él se encuentra comprendido, y su razón de poseer el derecho es el hecho de poseer el mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del segundo elemento, del segundo principio reconocido, estamos tocando propiamente la legitimación. La legitimación es una consecuencia de la incorporación. Se dice que para poder ejercitar el derecho es necesario legitimarse, es decir, exhibir el título de crédito. La legitimación tiene dos aspectos, uno activo y el otro pasivo. Cuando hablamos de la legitimación activa, nos dice que consiste en la propiedad o la calidad que tiene el título de crédito de poder atribuir a su titular, es decir, de que quien lo posee legalmente le confiere la facultad de exigir al obligado en el título la forma de pago en cuanto a la prestación que en él se encuentra consignada. También se dice que solo el titular del documento puede legitimarse, es decir, fungir como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligación relativa. Ahora bien, cuando hablamos del aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito, pues por ende cumple o debe cumplir con esa obligación y por tanto se liberará de ella pagando a quien aparezca como titular del documento. Ojo,
Existen circunstancias cuando también puede ser que de manera literal en el documento no se contemple o no se pague de manera explícita a quien funge como parte actora, ¿no? Es decir, como acreditante, sino que puede ser que se haya otorgado el endoso en propiedad. Entonces va a ser a la persona a quien se le haya endosado, repito, propiedad, porque recordemos que existe el endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. Entonces, cuando hablamos del endoso en propiedad, entonces sí puede exigir el cumplimiento de la obligación y pagarse a la persona a quien se le haya endosado, ¿no? Entonces vemos que hasta en ese momento el deudor se va a ver em, liberado, por así decirlo, del cumplimiento del pago, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando que el deudor se legitima a su vez en el aspecto pasivo al pagar a quien aparece activamente legitimado. El siguiente principio es la literalidad. Cuando hablamos de la definición legal, se dice que el derecho que se encuentra contemplado dentro del título de crédito es literal porque se medirá en cuanto a la extensión y a las demás circunstancias por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentre contemplado. Si la letra de cambio, por ejemplo, dice que el aceptante se ha obligado a pagar 1,000 pesos en determinado lugar y fecha, pues está obligado en esa medida, aunque haya querido obligarse por una menor cantidad y en otras circunstancias específicas. Entonces tiene que ser, como su nombre lo dice, de manera literal en lo que dentro de la letra de cambio pues se establezca. Cuando hablamos, por consiguiente, de la autonomía, se dice que la autonomía es característica esencial de los títulos de crédito porque el título de crédito nada más puede surtir sus efectos o consecuencias emanados de ese mismo crédito, es decir, no depende de ningún otro para poder tener este efecto o consecuencia. Vamos a ver que de manera más amplia en nuestras sesiones virtuales vamos a ir desprendiendo o analizando cada uno de estos elementos, pero de manera genérica en eso consiste la función jurídica de los títulos de crédito. Quedo a sus apreciables órdenes y les deseo el mayor de los éxitos.